Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Una vez hemos cruzado el propileo de la ciudad ideal que nos propone Aristóteles, comenzamos este episodio con la enumeración que el propio autor nos brinda sobre los recursos que considera necesarios, no solo para que toda ciudad pueda existir, sino para que pueda desarrollarse y convertirse en una ciudad ideal. En relación con esto, los recursos más básicos y fundamentales que considera el autor son, como es obvio, la población y el territorio. Sobre estos elementos básicos vamos a examinar características como el número de habitantes, el carácter o la naturaleza de la población, y en relación con el territorio cosas como el acceso a la proximidad al mar o las salidas y entradas por tierra que son necesarias para que la ciudad se desarrolle, o cuáles son sus necesidades militares para que esté segura y pueda desarrollarse tranquilamente. Pues bien, el recurso más básico de cualquier ciudad o de cualquier comunidad política es, como todos podemos deducir, pues su población. Por tanto, la primera de las discusiones que Aristóteles nos va a proponer es precisamente acerca de la población y concretamente acerca de cuánta es la población adecuada y cómo debe ser esa población. En primer lugar, Aristóteles asume la creencia mayoritaria que dice que la ciudad mejor o la ciudad mayor es aquella que está más densamente poblada. Es decir, que cuanta más gente constituye la comunidad política, más grande es y por tanto más influyente. Sin embargo, Aristóteles no toma esta opinión mayoritaria, digamos, para darle la razón, sino que precisamente lo que hace es sostener que esta opinión mayoritaria no es más que un gran error. Y es un gran error porque la cantidad de habitantes no determina si una ciudad es más grande o mucho menos si una ciudad es mejor, sino que solamente determina efectivamente que está más poblada. Aristóteles llega a esta conclusión, a la de que una ciudad grande no se define por el número de habitantes, utilizando un argumento que es muy curioso, al mismo tiempo que bastante efectivo. Este argumento parte de la pregunta de ¿por qué consideramos a Hipócrates un gran médico? Si lo hacemos por su estatura o por sus habilidades al tiempo de curar a los enfermos que le llegan. Y efectivamente, todos, de manera intuitiva, vemos con claridad que valorar la grandeza de Hipócrates como médico poco tiene que ver con admirar los centímetros que separan su cabeza del suelo, o si esos centímetros son más en él que en cualquier otro médico que esté con él. Pues bien, de la misma manera, la ciudad no resulta más grande o más pequeña en función de la población que tiene, sino que es más grande o más pequeña siempre y fundamentalmente en función de cuán sólido es aquello que la hace influyente, próspera o efectiva como comunidad política. Y este algo es el poder. Por tanto, es el poder y no la cantidad de población lo que hace a una ciudad grande y, por supuesto, mejor. Lo que nos lleva a considerar quién es efectivamente quien ejerce el poder en la polis, en la ciudad. Y efectivamente quien ejerce el poder en la polis son los habitantes. Pero no todos los habitantes, sino un estrato concreto de habitantes. A este respecto, Aristóteles nos indica en la política que no todos aquellos que viven en una ciudad cuentan al tiempo de decidir quién integra el poder efectivo de la ciudad. De entre los habitantes de cualquier ciudad pueden distinguirse obviamente clases, lo que hoy llamaríamos clases sociales. En este momento serían algo así como estratos y pueden distinguirse claramente al menos los metecos, los esclavos, los ciudadanos y algún otro tipo de extranjero que pueda haber en esa ciudad, ya sea de manera permanente o temporal, como a modo de paso. Y solamente una de estas clases puede ser considerada en la toma de decisiones políticas de esta ciudad. Y este estrato, como es fácil deducir,
es el estrato de los ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos eran los únicos que formaban, de hecho, parte de la ciudad, y eran por tanto los que constituían, en sentido estricto, políticamente la comunidad. Por tanto, eran los únicos que tenían reconocidos efectivamente todos sus derechos en lo que respecta a la participación política y que por tanto eran los únicos que podían tomar decisiones de manera activa en cooperación con sus conciudadanos en tanto que iguales. Por tanto, vemos que sí, el número era en efecto un elemento importante a tener en cuenta en la constitución de la ciudad y por tanto en la constitución de la ciudad mejor, pero ni de lejos es considerado por Aristóteles un elemento fundamental, ya que el elemento realmente fundamental que observa Aristóteles es la función que desempeña por naturaleza cada uno de esos estratos y que distribuye el poder de la polis, y que efectivamente para estar correctamente ordenada y por tanto ser la ciudad mejor, debe tener una proporción determinada. Cada uno de esos estratos debe tener una proporción determinada. Por ese motivo, la ciudad ideal no debe tener ni muchos ni pocos habitantes, sino una cantidad adecuada de ellos. Adecuada atendiendo a muchos otros elementos, como por ejemplo los recursos, las necesidades de los estratos, las necesidades propias de cada estrato, la naturaleza propia de cada oficio, de cada función, de cada trabajo, que iremos viendo en estos capítulos. Y además, una ciudad muy poblada no solo es que la población no sea un elemento crucial al tiempo de constituir la ciudad, sino que además un exceso de población o una sobreabundancia de población es, de hecho, un problema más que una ventaja, puesto que una ciudad muy poblada es, por lo general, una ciudad desordenada y por tanto caótica, ya que, según nos dice nuestro autor, es difícil sujetar a mucha gente o reunir a mucha gente con leyes que sean correctas y que sean buenas y que lleven a la vida buena, a la vida feliz. Para ilustrarnos esto, el filósofo nos aporta un argumento que casi lo podríamos entender como de origen etimológico, digamos lingüístico, porque nos dice que las leyes son en cierto modo un orden y por tanto que las buenas leyes son un buen orden o buenos órdenes. Bien, pues para que algo esté sometido a un buen orden, los elementos que lo constituyen deben ser abarcables, controlables. Sin embargo, en una ciudad que tiene un número exageradamente grande de habitantes, pues estos elementos no son abarcables. Y por tanto, ese orden no es posible. Razón por la que la ciudad, con una población exageradamente grande, vive sumida en un caos, puesto que las leyes no pueden arreglar eso. Este es lo que podríamos llamar nosotros como el problema de la desproporción. Y es que una ciudad cuyos estratos están sobredimensionados es una ciudad desproporcionada. Y la desproporción impide la correcta satisfacción de las necesidades que son básicas y propias de cada estrato en la ciudad. Imaginemos un ejemplo sencillo. Una ciudad llena de hoplitas, en donde prácticamente todo lo que hay son hoplitas, será una ciudad sin duda muy segura, con una gran fuerza defensiva, pero probablemente sin los suficientes recursos básicos, por ejemplo la alimentación. Por lo que lo más probable es que la ciudad acabe muriendo por su inexistente autosuficiencia. Y por otro lado, una ciudad en donde solo haya obreros, tal vez tenga muchos recursos básicos, unas grandes fuentes de alimentación, unos grandes almacenamientos de alimentación, pero nunca será libre, puesto que no tendrá el uso de la fuerza suficiente para defenderse de una eventual agresión o de una rebelión interna. Además, si nos centramos en la cuestión de la superpoblación, de este problema de la desproporción, recordemos que son solo los ciudadanos los que pueden participar en la política, en la toma de decisiones. Y Aristóteles aquí nos plantea un argumento que bien podríamos entender como una crítica a la logística misma de la democracia. Y es que si todos los ciudadanos cuentan igual en la toma de decisiones,
entonces su exceso obstaculiza en la práctica ese proceso mismo del que forman parte, la toma de decisiones, ya que es imposible escuchar a todos en todos los procesos al mismo tiempo y aportar de la misma manera a todos los procesos abiertos al mismo tiempo. Vamos, que demasiada gente no puede toda junta, y por supuesto no puede al mismo tiempo, participar de las leyes y de la toma de decisiones en la cosa pública. Llegaremos a una conclusión, es fácil llegar a una conclusión similar si en lugar de demasiados habitantes, en lugar de una superpoblación, hubiera demasiado pocos. Si hay muy pocos habitantes en nuestra ciudad, esta ciudad será más dependiente de la ayuda externa, más dependiente, más propensa a necesitar ayuda de sus vecinos, e incluso podría llegar a ser dependiente existencialmente de sus vecinos, a nivel de auxilio militar. Por ello, Aristóteles defiende que la ciudad ideal no es la que tiene ni muchos ni pocos habitantes, ni ciudadanos concretamente, sino que es aquella que tiene la cantidad justa, la cantidad adecuada, una cantidad que le permita responder con suficiencia a sus necesidades, ya sea las necesidades en cuanto a los recursos o a la producción de bienes, como las necesidades que se generan en relación con la defensa y la educación. Bien, pues para cerrar este primer elemento sobre la naturaleza de la población, Aristóteles también nos clasifica cómo esas poblaciones deberían comportarse o cómo de hecho se comportan. Y eso lo hace con el objetivo de decidir cuál es el comportamiento propio de los habitantes y concretamente de los ciudadanos de la ciudad que él considera mejor. Para ello, el filósofo va a utilizar algo así como un método observacional y se va a fijar en el comportamiento comunitario de sus pueblos vecinos, de sus pueblos vecinos y de otros pueblos no tan vecinos, y va a tratar de clasificarlos. Así, Aristóteles nos va a dar una clasificación relativamente interesante para nosotros. Os leo un fragmento de la Política en el que Aristóteles nos dice esto. Dice Aristóteles: los que habitan en lugares fríos están llenos de brío, pero faltos de inteligencia y de técnicas, y por eso viven en libertad, pero sin organización política e incapacitados para gobernar. Los que habitan en Asia son inteligentes y de espíritu técnico, pero faltos de brío, y por tanto llevan una vida de sometimiento y servidumbre. La raza griega es a la vez briosa e inteligente. Fijaos que lo que está haciendo Aristóteles es clasificar los comportamientos de los pueblos y relacionarlos con una característica de su propia naturaleza. Cuando nos dice: los que habitan en lugares fríos están llenos de brío, la palabra griega es thymos, y esto pues hace referencia al impulso, a la capacidad de dominio, de responder, de hacerse cargo de la propia vida. Por tanto, los que habitan en lugares fríos tienen esa fuerza. Por ejemplo, Aristóteles hablará del valor de los bárbaros. Los bárbaros, por ejemplo, del centro de Europa. Además, estos que están llenos de brío, los que habitan en lugares fríos, dice que están faltos de inteligencia, dianoias, y de técnicas, techne, y que por eso viven en libertad, es decir, viven en libertad porque tienen brío, son capaces de adueñarse de su propia vida. Pero no tienen inteligencia suficiente ni técnica suficiente como para desarrollarse de una manera determinada, de una manera civilizada, digamos, en el imaginario de Aristóteles. Por eso dice además que viven sin organización política y están incapacitados para gobernarse. Por otro lado, Aristóteles nos habla de los que habitan en Asia, y de aquí nos dicen, de estos, nos dice que son inteligentes, por tanto tienen dianoia, y tienen espíritu técnico. Son capaces de adquirir y de controlar la técnica, pero están faltos de brío, y esa es la razón por la que no viven en libertad, sino que están sometidos a servidumbre. Nos está hablando, por tanto, de unos pueblos que han vivido dentro de su imaginario tradicionalmente, digamos, entrecomilladamente, a gusto o con aceptación, sometidos a servidumbre, sometidos a una cierta esclavitud, no son libres. Y finalmente, como no podía ser de otro modo, la raza griega, a la que nuestro amigo Aristóteles pertenece, es la que es al mismo tiempo briosa e inteligente, por tanto, es la que es libre y además puede gobernarse a sí misma. De aquí podemos fácilmente deducir que, bajo el punto de vista de Aristóteles, la población que debemos, el tipo
el carácter de la población que debemos emular, obviamente es el de la raza griega, que son briosos, por tanto libres e inteligentes, se saben gobernar, son capaces de consolidar virtudes y son inteligentes, vamos. Y además de que son inteligentes en este sentido, de que son capaces de adquirir y consolidar la virtud de manera autónoma y de que son libres, son pueblos que pueden construir comunidades autárquicas, los de la raza griega, quiero decir, así como dominantes o influyentes entre sus vecinos y que por tanto son capaces de construir algo que es muy importante para el imaginario político de Aristóteles, que es la cohesión social, o lo que hoy llamaríamos la cohesión social, que está para nuestro autor fundamentada en la amistad. Hoy en el rincón etimológico tenemos la palabra autarqueia, que como ya sabéis es uno de los fines de la ciudad ideal y es específicamente aquel que, según Aristóteles, permite a la ciudad ideal alcanzar su fin último, que, como también sabéis, sobradamente es la felicidad. Esta palabra, autarqueia, nosotros la traducimos normalmente por autosuficiencia, pero a veces también podemos hacerlo por independencia. Y es que la autarqueia o la autarquía se refiere precisamente a eso, a la capacidad, a nuestra capacidad de valernos en términos absolutos por los medios y las capacidades de uno mismo. Etimológicamente, la palabra autarqueia proviene de dos términos griegos. El primero de ellos es autos, una palabra sobradamente conocida por todos nosotros, al menos como prefijo, ya que la encontramos, por ejemplo, en términos de uso diario, cotidiano, como automático, o autoayuda o autobiografía, y que significa en nuestra lengua él o ella misma, o uno mismo, o a sí mismo. O sea, autos nos indica que la acción o la cuestión que la suceda, el individuo la hace sobre sí mismo o para sí mismo. Por otro lado, dentro de autarqueia tenemos escondida también la palabra o el verbo arqueo, arcó, que aunque tiene también algunas otras acepciones, la que nos interesa a nosotros es la que entiende este verbo como nuestro verbo bastar, es decir, como el ser suficiente. Así vemos, por tanto, cómo se gesta el significado que aún hoy fácilmente reconocemos en la palabra autarquía, es decir, el que se basta a sí mismo, o lo que se basta a sí mismo, o lo que es suficiente por sí mismo. El segundo de los recursos básicos que fundan la ciudad es, como hemos dicho al principio, el territorio. Bien, ¿cómo debe ser el territorio de la ciudad ideal? Pues, por un lado, la extensión de este territorio es un factor muy relevante. Al menos lo es por dos motivos. El primero, para que los ciudadanos puedan vivir en un espacio suficiente. Y el segundo, para que tengan una fuente suficiente de recursos naturales y de espacio para la producción de bienes que les sean necesarios para sus vidas. Como siempre, para Aristóteles lo correcto, lo adecuado, se centra en lo adecuado a los límites y las circunstancias de la situación en cuestión de la que se está hablando. Razón por la que la desproporción y más concretamente, como hemos dicho antes, la superabundancia, no es algo bueno en relación con la población, ni con el territorio. Por supuesto tampoco, concretamente, con la extensión de ese territorio. Y eso es porque el autor opina que la superabundancia puede llevar a la inmoderación de la población, es decir, al deseo de poseer más de lo que se tiene, incluso aunque esa posesión sea irracional o no sea razonable. O, más aún, incluso cuando esa superabundancia no fuera justa. No debemos perder de vista que en todo momento estamos hablando de la ciudad ideal. Y en la ciudad ideal los habitantes, los ciudadanos concretamente, deben ser ideales y por tanto prudentes y moderados. Por lo que el exceso de bienes y el exceso de posesiones y por consiguiente de territorio podría desbordar
los límites de lo que podríamos considerar lo humanamente conveniente en términos morales y políticos. En relación con las características geográficas, según nos dice Aristóteles, el territorio debería ser lo más inaccesible posible para los enemigos, al mismo tiempo que de fácil acceso tanto para los pueblos aliados como para la entrada de recursos, como para la población misma, por ejemplo, como vía de escape, como una rápida vía de escape en un caso de emergencia o de ser necesario por cualquier circunstancia. Precisamente para que esas vías de evacuación y de entrada sean lo más eficaces posible, Aristóteles nos dice que la extensión de la ciudad debe ser algo abarcable. Y abarcable quiere decir que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña. No debe ser muy pequeña por motivos obvios. Si la ciudad es demasiado pequeña es más fácil de dominar porque es más fácil de invadir. Y además dificulta la posibilidad de esconderse de la población o de huir de la población. Además, por supuesto, de que un territorio excesivamente pequeño no permite gozar a su población de un espacio que hemos calificado antes de suficiente. Pero tampoco debe ser muy grande porque, en el caso de serlo, la evacuación se dificulta porque la evacuación debe hacerse caminando o en un transporte tirado por animales. Y en una situación de emergencia, ese territorio debe ser transitable en un tiempo razonable. Vamos, que el territorio tiene que ser todo lo grande que deba ser para tener el suficiente espacio, pero todo lo limitado o abarcable para que en un momento de necesidad los ciudadanos puedan recorrerlo invirtiendo una cantidad de tiempo y de esfuerzo razonables. El siguiente elemento es la proximidad al mar, que constituye para Aristóteles una vía muy interesante tanto de comercio como de transporte como de evacuación, como ya más o menos hemos dicho, a tenor del territorio. Por vía marítima pueden introducirse y exportarse mercancías, estableciéndose así una red de comercio. Pero también puede abrirse una fuente de conflictos vecinales bastante importante. De este modo, la proximidad al mar se convierte tanto en una aliada como en una potencial enemiga. Por un lado, porque abre un acceso rápido y eficaz a la ciudad, así como una vía de escape de la misma, y por otro porque promueve la llegada no solo de invasiones belicosas, lo que es evidentemente un problema, sino también la llegada, a veces excesiva y desordenada, nos dice Aristóteles, de extranjeros a la ciudad. Unos extranjeros que están evidentemente educados en otras leyes y costumbres, unas leyes y costumbres que son necesariamente distintas a las de la comunidad anfitriona. Por tanto, la llegada de extranjeros no solo conlleva ese potencial problema de la integración social y cultural, sino que también trae consigo un agravante para el problema de la desproporción del que hemos hablado antes. La recepción masiva de personas va en contra de esa medida adecuada de habitantes, esa medida que hemos buscado al principio cuando hemos hablado de la población, y por consiguiente es contraria también al correcto gobierno de la ciudad ideal. Esta opinión expresada por Aristóteles es una opinión más o menos común entre los que pensaron cómo debía ser una constitución de una ciudad ideal y su geografía. Por ejemplo, Platón llegó a defender directamente que debía evitarse la salida al mar, y debía evitarse con el fin de impedir la entrada masiva de indeseables a la comunidad política. Sin embargo, y aunque Aristóteles contempla como un peligro potencial todos estos riesgos, no es del mismo parecer, una vez más, que su maestro, y defiende que sí, que es conveniente tener una comunicación con el mar, aunque deba estar sometida a un estricto control por parte de la ciudad. A juicio del Estagirita, el mar es esencialmente un aliado de la polis. La proximidad con el mar confiere a la ciudad seguridad, ya que es obviamente una barrera natural contra un determinado número de enemigos, a los que o bien les es más complicado llegar a la ciudad, o bien se les ve llegar desde antes y desde más lejos. Además, la proximidad al mar permite aumentar la capacidad, armamentística de la ciudad, porque permite tener un ejército naval, lo que aumenta la capacidad defensiva. Y esa capacidad defensiva es importante para la ciudad ideal, tanto en términos abiertamente bélicos como en términos persuasivos, ya que, como sabéis, los ejércitos no solo sirven para ir a la guerra, sino para persuadir de que una guerra se inicie.
Y todo esto sin contar que la proximidad al mar, el mar, sigue siendo una fuente de abundancia y de prosperidad para la ciudad, en tanto que estimula el comercio. Un comercio que es una herramienta que es clave para la autarquía, para conseguir la autarquía. Pues bien, vistos estos elementos que fundan de manera más básica la ciudad y que por tanto la hacen posible, Aristóteles nos va a empezar a describir, digamos, las funciones o las partes que son más básicas de la ciudad ideal. O, como él escribe en La Política, los elementos sin los cuales la ciudad no podría existir. Primero de todo, el estrato o la parte de la ciudad que es más elemental, aquella que garantiza el sustento material, es decir, los recursos, por ejemplo la alimentación, del resto, es el colectivo de los obreros o de los labradores o de otros trabajadores de este tipo. Este colectivo es el colectivo encargado de que la ciudad, por ejemplo, tenga alimento, algo sin lo cual nadie puede dedicarse a ninguna otra cosa, ya que para ser soldado, o para ser profesor, o juez, o incluso legislador, lo primero que uno debe hacer es comer, alimentarse lo suficientemente bien como para, primero, estar vivo, y luego como para no tener que preocuparte de buscar comida cada día. En segundo lugar, Aristóteles nos habla de que son necesarios los oficios, es decir, aquellas profesiones, aquellos profesionales que se ocupan de las disciplinas que son técnicas. Esto quiere decir, por ejemplo, los artesanos. Efectivamente, tan importante es proveerse de la comida suficiente como lo es proveerse del calzado o de la ropa. Y por ello, estos dos estratos de la ciudad son los más elementales y básicos, también los más poblados, donde hay más cantidad de habitantes. Además de que son, por estas mismas razones, los primeros que hay que garantizar si queremos que la ciudad exista. Son las condiciones, digamos, de existencia de la ciudad, las más básicas condiciones de existencia. Bien, en tercer lugar, es evidente que la ciudad ideal debe tener un modo de defenderse de posibles agresiones o incluso de sofocar rebeliones o altercados internos, por lo que necesitamos obviamente armas y un conjunto de personas que sean capaces de utilizarlas, o sea, un ejército. Un ejército que tiene la función de garantizar la paz, la cohesión y la existencia misma de la ciudad, ya sea sofocando esas posibles rebeliones internas o respondiendo a una agresión externa. Esta necesidad de ejército ante una eventual guerra o desastre de este tipo nos apunta un cuarto elemento o un elemento adicional, que es el que la ciudad tenga una cierta superabundancia, no la superabundancia de la que hablábamos antes, sino una cierta superabundancia de algunos recursos básicos. Aristóteles nos invita a pensar en que la ciudad no solo tiene necesidades de recursos que podamos prever, que podamos planificar, sino que puede estar sometida a desgracias o imprevistos, por ejemplo las escaseces derivadas de una guerra, para lo cual debe estar preparada, debe tener suficiente almacenamiento de esos recursos para poder superar esas dificultades. En quinto lugar, Aristóteles coloca la religión y el culto. Y además hace algo interesante, a mi modo de ver, que es que lo califica como el más importante de todos, digamos, partes o estratos de lo que está describiendo. El autor no especifica, Aristóteles no especifica el por qué, dice, o aquí no lo especifica, el por qué es el más importante, pero podemos hacer algunas deducciones al respecto. Es fácilmente deducible que el culto funcionaba en ese momento, como ha funcionado siempre durante nuestra historia, como un elemento cohesionador de la sociedad que además es muy potente y que logra mantener a una comunidad, a una ciudad entera unida bajo un conjunto de creencias o bajo un conjunto de valores y que por tanto crea una cierta idea de pertenencia a la comunidad, lo cual es fundamental para que los miembros de esa comunidad la mantengan unida. Eso, y que evidentemente la religión siempre ha tenido un lugar privilegiado como estructura de poder en todas las sociedades humanas, y esta sociedad pues no va a ser menos. Por último, el sexto elemento, el sexto estrato, digamos, será el que Aristóteles dedica, o el que Aristóteles entiende que está constituido por los jueces y los legisladores. Estos son unos hombres que tendrán
el cometido, la tarea de juzgar y decidir sobre lo que es conveniente en cada caso concreto, en las disputas en las que se vean involucrados los habitantes de la ciudad. Por tanto, definitiva, la ciudad será autárquica y por tanto la mejor, por tanto ideal, cuando quede formal y materialmente dividida en las siguientes funciones o partes, y que esta división vaya de mayor cantidad de población a menor cantidad de población. Que haya en primer lugar labradores y obreros para garantizar los recursos básicos de la ciudad. Que haya artesanos para las profesiones y las disciplinas técnicas, soldados para poder protegerse y garantizar la paz y la estabilidad social, sacerdotes como cohesionador y por último los jueces y los legisladores que tienen el encargo de, obviamente, dirigir la ciudad. Pues esto es todo por ahora sobre la ciudad ideal que nos propone Aristóteles. Veremos alguna cosa más en el futuro. Gracias y hasta el próximo episodio.